En la Francia del siglo XIII se llamaba sommelier a quien guiaba a los animales de carga que transportaban provisiones. Un siglo más tarde se denominó así a los oficiales encargados de los víveres y a los sirvientes responsables del servicio de comidas. Actualmente se llama sommelier al experto en maridajes, capaz de identificar cuál es el mejor vino para cada comida. También es quien se encarga de la administración de las bodegas de los restaurantes, su abastecimiento y su adecuada conservación. El sommelier debe contar con vastos conocimientos de geografía vitivinícola, botánica, ser experto en la crianza, la cosecha, la industria del vino, su comercialización y las denominaciones de origen. A comienzos del siglo XX, los más exclusivos restaurantes europeos daban al sommelier la misma jerarquía que al chef o al maître, en el entendido de que su presencia mejoraba la experiencia de los comensales y eso se traducía en ventas. En nuestro país, la carrera de sommelier se comenzó a dictar en la Facultad de Química en 2003 y poco después surgió la Asociación Uruguaya de Sommelier Profesionales, que organiza un concurso anual para proclamar al mejor del país. En 2021 se llevó a cabo la quinta edición de este concurso, que constó de varias instancias. En una primera, los participantes deben demostrar sus conocimientos teóricos acerca de los distintos tipos de vinos, regulación, variedades que se cultivan en cada denominación de origen, que por ejemplo solo en España superan las 60. Luego se realizó una cata a ciegas, debiendo evaluar, describir y señalar la graduación y procedencia de cada vino y aconsejar un posible maridaje. La prueba más completa consiste en reconocer 7 destilados en 7 minutos. El ganador fue Liber Picciotano, quien trabaja en gastronomía hace 15 años y es sommelier desde 2011. Es docente en el curso de gestión de vinos en el Instituto Turístico Hotelero del Uruguay, dicta cursos particulares de cata e introducción al mundo del vino, ha colaborado con diversas revistas y programas radiales y hasta tuvo sus propias marcas que él mismo distribuía. Picciotano resultó segundo en el concurso de 2015 y fue el mejor en 2021, representando a nuestro país en el concurso Mejor Sommelier de las Américas que se llevó a cabo en Chile, dejando en lo más alto la cata nacional. Recibir a Liber Picciotano, mejor sommelier del Uruguay en la última edición, ¿no? Exacto, en el último concurso que se realiza cada 3 años. Bueno, esta oportunidad me tocó ganar a mí, que es un poco, siempre trato de, cuando me tocó que no me vaya tan bien, tal vez en alguna oportunidad, y lo mismo ahora. Es la foto de un momento y una cuestión de concurso. Hay grandes profesionales en nuestro país. A mí me tocó el destaque esta vez en la fotografía de lo que fue un concurso que es muy exigente, pero que tiene que ver mucho con saber concursar, y a veces hay grandes sommeliers que no llegan a las instancias finales también. Claro. Así que... Estos últimos tiempos se están rompiendo con ciertas tradiciones o ciertas costumbres, o nos acostumbramos nosotros a pensar que la experiencia y los años son los que te llevan de pronto a estar parado donde estás parado vos, que sos una persona muy joven. Sí. Es el prejuicio, me parece, también. No soy tan joven, parezco más de lo que soy, pero sí, hay mucho trabajo atrás, mucho estudio, perseverar mucho. A mí en alguna oportunidad me fue más o menos bien, en la primera vez que concursé, después en el 2018 no pasé ni a la final. Pero más allá de eso, quería demostrarme a mí que era capaz de hacerlo mejor, porque en ninguno de los 2 concursos anteriores, ni en el que salí segundo, ni en el que no pude pasar a la final, había quedado contento con lo que podía dar. Yo sabía que lo podía hacer un poco mejor y salir de esa instancia feliz de lo que había hecho. Y bueno, en esta última ocasión fue un poco lo que se dio. Fui a disfrutar y obtuve los mejores resultados. Pero son muchos años de trabajo, mucho estudio acumulado. Pasión. Y me encanta. Y hablando de eso, ¿de dónde nació toda esa pasión? De varios lugares. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en un lugar en gastronomía allá en el 2005, por ahí en un buen restaurante de Montevideo, que en esa época, donde era un momento donde no se cuidaba tanto el tema del vino en nuestro país, los vinos 2004, 2005, 2002, uno los encontraba al lado de la parrilla. Yo entré en un restaurante que en aquella época ya tenía se ponía un hielo. Exactamente. En aquella época ya tenía una heladera destinada a los vinos. Nos daban la oportunidad a todos los integrantes del personal de servicio, yo en aquel momento era barman, de probar los vinos. Y después, una cosa que me partió la cabeza fue la película Entre Copas. Me gustaba mucho el cine
Y el tema del vino también. Yo en aquel momento quería ser cineasta. Yo iba a dejar la gastronomía para ser cineasta. Cuando tenía 18 años, era peludo, medio hippie. Y bueno, fui a ver esa película porque una obra maestra del cine y me terminé enamorando más del vino que de la película en sí. La película es genial a nivel artístico también. Y a partir de eso empezó como una cuestión de querer saber qué había atrás de eso. Porque el mundo del vino es tan particular. O sea, un vino hecho con uvas provenientes del mismo predio, a 5 metros de distancia, a 10 metros de distancia, de donde saca la uva de un lado que del otro, pueden ser dos vinos distintos. Distinto. Totalmente. El vino hecho todos los años con la misma uva, de la misma manera, de un año al otro puede ser totalmente distinto. Y eso no tiene como no atraparte. O sea, es algo que cambia todo el tiempo, que tiene mucho que ver con la cultura de la gente, con la forma de hacer, con cuestiones que tienen que ver con el clima, con el suelo. Y es un producto que ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En los eventos más importantes de la historia ha habido una copa de vino. Cuando Sócrates, por ejemplo, habla antes de tomar la cicuta, digamos, de tomar... Sí, no me acuerdo si era cicuta. Sí. En esa charla con sus discípulos toman vino. En la última cena hubo vino. Napoleón era un apasionado de champán, por ejemplo. Entonces, es un producto que ha atravesado culturalmente toda la historia. Nuestros abuelos, inmigrantes que vinieron de Italia, hacer vino para ellos todos los años era un ritual también. Tiene que ver con eso, con una cuestión familiar, de ritual. Y bueno, me fui enamorando de esas cosas, me fue atrapando, me gusta mucho la historia y tiene mucho que ver con eso. Y Uruguay, un país destacado por sus vinos también, ¿no? Y uno le llama la atención, y quizás yo estoy equivocado y vos me corregís, la figura del sommelier es todavía muy nueva, me parece, aquí en nuestro país, con respecto a la tradición de vinos y la calidad de los vinos que tenemos en Uruguay. Sí, eso sin lugar a dudas. El sommelier en nuestro país se está ganando un lugar. Yo creo que debería tener un lugar más importante en ese rol comunicador, intermediario entre las bodegas y los consumidores. Creo que hay mucho por hacer y que le vendría muy bien tanto a la gastronomía nacional como a la viticultura nacional. Para que tengan una idea, todos los restaurantes con estrella Michelin en el mundo tienen un sommelier. En Francia, por ejemplo, tenemos nuestros vinos uruguayos en un restaurante con estrella Michelin, y uno de los responsables de eso fue Pablo Dota, un sommelier uruguayo que colocó nuestros vinos en uno de los restaurantes de un propietario que tiene alguno de los restaurantes mejores, una cadena de los mejores restaurantes del mundo, que está dentro de los mejores restaurantes del mundo. Perdón que me entreveré ahí. No, pero está bien. Pero bueno, el nexo ahí fue un sommelier. Pero es verdad, la figura del sommelier es joven. Muchas veces hay un poco de temor incorporarlo en los restaurantes o de parte de los clientes a veces pedir el sommelier. Igual es una necesidad, ¿no? Y más que si alguien tiene como un poco más abierto el paladar y quiere probar un rico vino, llamar a alguien que realmente sepa. Es que es una necesidad y mejora la experiencia totalmente. Y no hay que tener miedo porque el sommelier no va a venir a venderte ni el vino más caro, ni... El sommelier... Un buen sommelier debería hacerte 3, 4 preguntas para saber qué es lo que querés tomar o qué es lo que te gusta, y a partir de ahí, en base al conocimiento que tiene de los vinos que tiene en la carta, ofrecerte un vino. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuáles serían? Las preguntas serían: ¿qué ocasión, si es una ocasión especial, si es una celebración o si es una cena normal? ¿Qué tipo de vino te gustan? Si te gustan con más tanino, con menos taninos, con más acidez, con menos acidez. Y de repente, si te gustan los vinos, podríamos descartar el tema si te gustan los vinos con barrica, las notas de barrica, de chocolate, de vainilla en el vino. Y con esa información uno puede sacar dentro de su carta de vinos, que la tiene que conocer muy bien y tiene que haber probado todos los vinos, encontrar ese vino que es el que tú estás buscando. Y bueno, eso mejora la experiencia, mejora el servicio de los restaurantes, y a su vez para las bodegas también es bueno que haya sommelier, porque no podemos desconocer que nuestra viticultura es muy buena. Tenemos productores que hacen las cosas maravillosamente, pero a nivel de poder económico para instalar a nivel publicitario sus vinos, no tenemos el mismo poder económico que tiene Argentina o que tiene Chile o que tiene otros países. Entonces, nuestros vinos necesitan una ayudita en el punto de venta también. Necesitamos una persona que los conozca y que le sepa del valor que tiene. Si no, a nivel mundial, Uruguay, si bien está muy bien posicionado, somos una porcioncita. Para que tengan una idea, solo una Conchitoro, que es la bodega, perdón,
dije marca... No, dale de las tranquilo, bodegas, dale tranquilo, dale tranquilo. que Es de la- chilena igual. Es chilena. De las bodegas más grandes del mundo, tienen más viñedo que Uruguay. Solo esa Solo marca, esa. claro. En Argentina hay otra también que tiene más viñedo que Uruguay. Esa chilena que nombré tiene el doble de viñedo que Uruguay, casi entre Chile y algún otro país más donde tiene viñedo también. Entonces, nuestra dimensión en la producción mundial es muy pequeña, aunque muy destacada para las dimensiones que tiene. Hay gente haciendo las cosas realmente muy bien aquí en nuestro país. Tengo varias preguntas que me vienen. ¿Hay alguna diferencia entre sommelier y catador? Sí. Un catador es un experto en la cata. Se entrena para catar, para hacer evaluación sensorial de alimentos. ¿Sí? Un sommelier tiene que tener habilidades para la cata, no necesariamente tiene que ser su punto más fuerte, y a su vez tiene que desarrollar habilidades en el servicio, en el conocimiento comercial de los productos que tiene, de geografía, de historia, de denominaciones de origen, conocimiento legal sobre los productos que maneja, pero también tiene un costado muy orientado hacia la parte de servicio. La persona que hace cata de vinos es un profesional de la cata de vinos, digamos, es un juez sensorial de alimentos que lo hace solo en instancias donde se busca evaluar un alimento para ponerlo a comercializar o para ver en los concursos internacionales de diferentes alimentos, vinos, quesos, lo que sea, para darle determinado puntaje a un alimento o no. ¿Cuánto tenés que cuidar tus sentidos también, no? Digo, un cirujano se tiene que cuidar las manos, un locutor, un cantante se tiene que cuidar la voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que cuidar un sommelier? El sommelier tiene que cuidar la nariz, tiene que entrenarla y cuidarla mucho. Entrenarla poniendo atención a un montón de cosas que están alrededor nuestro. Yo qué sé, a mí me pasaba, brevemente lo cuento, me pasaba de que en catas, cuando empecé a estudiar, muchos colegas míos se encontraban, que en ese momento éramos estudiantes, se encontraban flor de azar, que es la flor del cítrico. Sí. En mi casa habían cítricos. Yo nunca le había prestado atención al aroma que tenía la flor de azar. Y bueno, tuve que ir, dirigirme a un árbol y poner atención en el aroma que tenía, y ahí se te graba. La memoria sensorial es muy importante. Ahí el sistema límbico juega una parte muy interesante. Y después, la nariz hay que cuidarla. Si se puede no fumar, no fumar. Es lo ideal, es la situación ideal. La realidad es que habemos muchos colegas que tenemos adicción al tabaco, digamos, por así decirlo. Y bueno, ahí hay que cuidarse mucho. Yo, por ejemplo, cuando voy a catar vinos para evaluar para una carta de vinos de un restaurante o porque quiero hacer una selección para una cena o voy a probar vinos para un maridaje, ahí durante unas cuantas horas no toco tabaco, no toco café, no toco bebidas calientes. Tampoco pasta de dientes, ¿no? Tampoco pasta de dientes. Al prepararte bebidas calientes en tu casa también, y eso es en el día a día, no podés sobrepasar determinadas temperaturas. Nosotros, por ejemplo, a mí me encanta el mate. Y en casa teníamos el hábito del mate, hierve y lo tomamos. Y eso en realidad es perjudicial para los sentidos. Te está quemando las papilas gustativas, a su vez que para la garganta ni que hablar. Entonces, bueno, acostumbrarte a tomar una temperatura que se debe tomar una infusión, que es a 70 grados, por ejemplo, 70, 75 grados. Con el té pasa lo mismo. Y hay que tener esa conducta de cuidar los sentidos, porque después al momento de evaluar, cuanto más claridad uno tenga, va a poder hacer una evaluación más objetiva o más parecida a la realidad de lo que es el producto que está evaluando. El sommelier tiene otro trabajo, otra tarea que también es compartirle a la gente con qué alimentos se puede combinar ese vino, ¿no? Con el maridaje, eso que también ahora esa palabra que realmente la estamos usando más porque creo que también tenemos más conocimiento que tal vino va con tal tipo de comida, ¿no? Exacto, eso es, en mi caso, la parte que más disfruto. Es muy interesante y muy lindo ver lo que sucede cuando uno realmente encuentra una combinación donde tanto la bebida como el alimento se potencia. Ahí yo trato, por suerte hay muchos colegas que están trayendo las experiencias maridadas aquí a nuestro país. Hay un trabajo bastante interesante en eso. No todas las cenas donde mezclamos alimentos y bebidas hay un maridaje. El maridaje es cuando realmente hay una búsqueda de mejorar la experiencia, que esos dos elementos por separado, tanto bebida como alimento, en conjunto generen una experiencia mejor a que si los consumo por separado. Y es muy divertido hacer. Hay cosas que logran
que un producto mejore muchísimo. Por ejemplo, una ensalada de verdes con un buen Sauvignon Blanc, por ejemplo, una ensalada con anisados. Los anisados son la menta, el apio, el cilantro. Utilizando anisados y el Sauvignon Blanc, por ejemplo, es una combinación que uno prueba el Sauvignon Blanc por un lado y los anisados por el otro y bueno, está, una ensalada verde. Pero los pruebas juntos y aquello explota en la boca. Y a mí me gusta mucho investigar para generar esa experiencia en los comensales. De hecho, en el ciclo de cenas que desarrollo desde 2017, un poco la búsqueda era esa. Una persona con tu especialidad, capaz que es una pregunta tonta, ¿sueña con aromas también en algún momento? Sí, con aromas, con comidas, con vino. Estoy hablando del sueño. Del sueño. ¿No? Sí. Y cuando estoy preparando concursos o exámenes internacionales, soñás con los vinos que vas a probar, te enloquece. ¿Y qué pasa con la etiqueta, no? Porque, digo, un poco a mí me gusta mucho el diseño y a veces uno cuando va a comprar un vino, la etiqueta también le dice mucho del vino que va a probar. Cuando vos ves una etiqueta barroca, ¿viste? Y llena de detalle y todo, sabés que ese vino va a ser fuerte de alguna manera, ¿no? Pero después hubo una tendencia, pasó mucho con los vinos blancos, de etiquetas muy livianas, de colores muy lavaditos, de colores muy pastel, que también, digo, creo que capaz que no es tu métier, pero me imagino que es un todo, ¿no? La botella de vino, la etiqueta ya dice algo. Bueno, tocaste un punto súper interesante para mí porque aparte de ser sommelier de grande, ya por un tema más vocacional, comencé a estudiar comunicación. Como les decía, había querido ser cineasta, la gastronomía Yo le decía a mis colegas del restaurante, no, porque yo acá voy a trabajar 2 años y después voy a hacer cine. Pasaron 17 años, sigo trabajando en gastronomía, pero bueno, en un momento me saqué el gusto de la comunicación, o me lo estoy sacando porque todavía me queda alguna materia para dar por ahí, pero tengo una preocupación muy grande por el tema de las etiquetas y lo que pasa acá en Uruguay con el tema de las etiquetas. Y a veces tenemos grandes vinos mal vestidos. Eso que decís tú, las etiquetas barrocas o algunas muy lavadas. A ver, uno no puede juzgar al vino por la etiqueta. La compra no debería... Pero la realidad es que la gente, la primera botella en el supermercado la vende la etiqueta. Después, si la experiencia con ese producto es buena, repite o no repite. Pero la primera etiqueta, la primera botella, cuando no hay nadie que comunique sobre ese vino, y ahí también entra el trabajo de sommelier, comunicar a veces que tenemos un tremendo vino que de repente está mal vestido. A veces mal vestido puede ser una opción de estilo del enólogo también, decir, bueno, quiero intervenir lo menos posible, yo qué sé, vinos con cartoncitos para, no sé, generar menos impacto ambiental, por ejemplo, que tienen toda la información técnica en un cartón y esa es la etiqueta del vino. Ahora, si no hay nadie que te explique qué es lo que pasa con eso, como consumidores lo que hacemos generalmente es ir enfrentándonos a la góndola y tomar la etiqueta más linda. O la que nos da la idea. Por ejemplo, para hacer regalos la gente busca las etiquetas que tienen medallitas. Y muchas veces no sabemos lo que... Están buenísimas las medallitas, está buenísimo que... Los reconocimientos. Los reconocimientos y mostrarlos, pero ¿qué significan esos reconocimientos en realidad? Todos sabemos el concurso, no sé, de Bruselas, de acá, de allá, del festival del salchichón. O sea, no todas esas medallitas tienen el mismo valor. Ahora, yo pongo una medalla y ¿quién me discute la medalla? Está claro. ¿Cuándo llega el momento en el que el sommelier se puede sentar en su casa tranquilo a tomar un vino y a disfrutar de ese vino? Porque yo me imagino que en tu trabajo habrás probado, como se prueba, un vino que decís, qué ganas de tomar un trago de este vino, ¿no? Pero obviamente no podés, entonces sos vos. Te voy a comprar y te voy a tomar tranquilo en mi casa. Eso es bien interesante también porque uno cuenta a veces cómo es la dinámica de trabajo y la gente piensa, bueno, ¿cómo haces para no emborracharte en el trabajo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el sommelier no toma vino en el trabajo. Prueba los vinos. ¿Sí? Eso, catar. Lo pongo en la boca y lo salivo. Entonces, sí, hay muchas veces que deseo tomar. Pero a mí me pasa que tomo... Ahora ya, por distintas razones, no pasa tanto, pero en el momento que disfrutaba un vino, y a veces eran los vinos más simples, era en la mesa con mis viejos. Y a veces tomando vinos de mesa nacionales de muy buena calidad, que la excusa de tomar vino en ese momento era alargar la sobremesa. Entonces ahí sí realmente me siento a tomar un vino tranquilo, a disfrutarlo abajo de un árbol y creo que es un gran momento para tomar. Después a veces con mi pareja en casa, pero también hay que encontrar el momento, porque vinos buenísimos
que uno los toma en un mal momento, no los aprecia. Si uno llega cansado, con los sentidos saturados, y no me voy a abrir la botella más linda que tengo, la que más quiero tomar, porque no la voy a disfrutar. Está claro. También el momento donde abro una botella tiene mucho que ver con lo que va a pasar con esa botella. Hay veces que llego cansado, lo que quiero es tomarme una copa para distenderme y acompañar la comida de repente mientras cocino, y ahí tengo que tomar un vino sencillito. De mesa. Que no me complique la cabeza, Buenos de días. mesa o el más sencillo que tenga. Y yo qué sé, en la mesa con mis viejos no toman, no acostumbran tomar vino fino. Pero sí nos gusta abrirnos una botella de vino y hay buenísimos vinos de mesa en Uruguay. Y yo si les llevo el vino más complejo que tengo, mis viejos se van a poner No, lo van a tomar como si fuera el de mesa también. el de o sea. mesa y aparte les genera un problema porque se van a poner a pensar Te lo cortan con que respeto. le tienen que entender el vino. Y yo no quiero que mis padres se estresen tratando de entender qué les quiero decir yo con ese vino. Está claro. En ese momento el disfrute es compartir una copa con gente que quiero. Yo tengo una última pregunta. Por la dinámica de tu trabajo, que tú describías cómo era la dinámica de tu trabajo, cuando arranca la pandemia, ¿temiste por la continuidad de tu trabajo? De hecho, me tuve Digo, que... a todos nos pasó, pero vos tenés una dinámica muy particular. De hecho, me tuve que reconvertir totalmente en la pandemia. Hoy por hoy el vino es parte de mis ingresos, pero también tengo otros trabajos llevados por la pandemia también. Yo realizaba mis cenas, las tuve que dejar de hacer. Los restaurantes que podían ser quienes me dieran trabajo. Había decidido trabajar independiente. En febrero abro la empresa, en marzo revienta la pandemia. Y bueno, ahí un poco yo había desarrollado mis propias marcas de vino. Y la educación también, ¿no? Las clases. Las clases, bueno, ahí por el lugar donde trabajo dando clases, por suerte, se dieron algunas clases por Zoom y después se lograron hacer algunas presenciales y ahí mantuve uno de los ingresos, pero el tema de las cenas, de los eventos, de todo eso quedó... La gastronomía fue de los sectores más golpeados, que venía recuperando y logrando tener profesionales medianamente bien pagados y volvió a la precariedad porque también la situación de los dueños era precaria, o sea, nadie tenía mucha estabilidad para ofrecer. Y ahí desarrollé mis líneas de vinos, los repartía yo en bici, con eso más o menos pasé la pandemia, pero después, entre 2020 y 2021, llegué a vender caipirinha en la playa. Sí. Me hice como si fuera en Río de Janeiro, una conservadora, gorrito caipiriñero, coctelera, y fui a hacer lo que sabía hacer y que podía hacer, porque no había espacios de trabajo reales para una persona con la capacitación que tengo yo tampoco. Porque también es eso, volver a un restaurante a hacer lo que hacía hace 17 años, que lo hago sin problema, pero reconoceme el... Claro, lo que hago realmente ahora. Claro, si voy a ganar lo mínimo, bueno, me voy a vender caipi en la playa, por lo menos hasta que consiga otra cosa, y el resultado va a ser el mismo y no voy a tener jefe, por lo menos. Liber, felicitaciones Muchas por el gracias. galardón y muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que Por pasen favor. bien. Aprendemos un montón. Sí, Nosotros vamos al móvil, ¿te parece? nos vamos al móvil, dale, me parece bárbaro.